todo nombre que se nombra. Su palabra dice que ese nombre tomó nombre sobre todo nombre, Señor, allá arriba en los cielos, acá abajo en la tierra, Señor, y aún debajo de la tierra, Dios. Señor, declaramos el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Lo establecemos, Señor, en el trono, Padre, en esta mañana. Establecemos tu nombre, Señor amado, y al Espíritu Santo gobernando, Señor, sobre la iglesia. Oh Rey de Gloria, oh Rey de Gloria, Rey de Gloria, Espíritu Santo de Dios. Derrama, Señor, conforme a la necesidad que haya en esta mañana. Padre, rompe los esquemas, Señor. Corta, Señor, toda tradición en nosotros. Señor, quebranta toda religiosidad en nosotros, Señor. Rompe, Señor, las estructuras humanas, Padre, que han habido en nuestra vida. Y declaramos los cielos de los cielos, Señor, totalmente abiertos para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor amado, que este lugar, Señor, se haga habitáculo de tu presencia. Señor, que este lugar, Señor, marque un antes y un después, Señor. Que este lugar, Dios de la gloria, sea la atmósfera, Señor, donde tu Espíritu Santo comience a gobernar, Señor, sobre nuestras vidas. Oh, Ramasaya Kandore, y Ramabasoto Roboseye Kendore. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompa, Padre, paradigmas en esta mañana. Llévanos a un nuevo nivel en esta mañana, Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, quebrantamos todo yugo, rompemos, Señor, toda cadena, Padre. Declaramos, Señor amado, Padre, que hay una unción del Santo de Israel sobre este lugar, Señor, que quebranta, que rompe las ataduras, Señor, que quebranta todo yugo, que rompe, Señor amado, con toda enfermedad, Señor, que quebranta toda iniquidad en nuestras vidas, Señor, y establecemos, Padre eterno, un movimiento del Espíritu, un movimiento del Espíritu, un movimiento del Espíritu, un movimiento del Espíritu Santo en esta hora, en medio de este lugar, Jesús. Oh, Sharabarabasaya Kandara, Urramababa Soto Robo Boseke, y Ramayoko Bosekendore. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos en esta mañana, Rey. Hemos venido por ti en esta mañana a este lugar, Jesús. Hemos venido a adorarte, hemos venido, Señor, a conocerte un poquito más en esta mañana, Rey. Y doblegamos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti. Y te damos gracias, Jesús, por lo que tú quieres hacer en medio de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Te entronamos en este lugar, en esta mañana. Te entronamos, te establecemos, Jesús, en esta mañana, sobre este territorio, sobre esta tierra, sobre esta comuna, sobre esta gente, Dios mío, sobre esta ciudad, Padre amado. Establecemos a Cristo, Padre, levantando la bandera de victoria, estableciendo el escudo de la fe, estableciendo un movimiento sobrenatural de su presencia. Padre, marcamos esta ciudad, días de un despertar, días de un avivamiento, días de un derramar del Espíritu Santo sobre esta tierra, sobre esta ciudad, sobre la familia. Entrégale los ojos, los oídos, el corazón de esta tierra, Padre. Oh Dios,
levantamos el estandarte de Jesucristo en el centro de la ciudad. Proclamamos tu nombre, Jesús, que es por sobre todo nombre que se nombra. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a su nombre, Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le puede dar una gran ovación al Señor en esta mañana? Aleluya. Con gritos de júbilo, a ver cómo estamos. Aleluya. Gloria a su nombre. Dígale a su hermano de al lado, dígale: Dios te va a sorprender. Dígaselo: Dios te va a sorprender. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, por favor, hermano? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué hermoso tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. ¿Cuántos se gozaron con el Señor en esta mañana? Amén. Estos son tiempos, yo siento que son tiempos muy especiales de parte del Señor para su iglesia. Los saludo a todos, a los que vienen por primera vez también. Aquellos que están a través de las redes sociales también les enviamos un cariñoso saludo, con mucha expectativa también para que en algún momento puedan estar junto a nosotros también. Creo que decía que este es un tiempo muy especial de descanso, quizás de un día más, día lunes, día de descanso. Y yo miraba muchas veces como las noticias, ¿no? Como la gente corría a salir de Santiago, irse a Valparaíso o a algún lugar porque ya están saturados. Y uno no tiene que tener un poquito ese tipo de mentalidad, ¿no? Sino que tiene que tener la mentalidad que hoy día es un tiempo más disponible para celebrar al Señor. Amén. Cuando nuestra mente está direccionada hacia ese ámbito, entonces anhelamos que hayan tiempos libres para poder tener más tiempo con nuestro Padre Celestial, con aquel que nos da la vida, aquel que hace que las cosas puedan funcionar en medio de nosotros. Sí, hermano, con los saltos. Bien, quiero compartir algo en esta mañana. Juan capítulo 3, verso 1 al verso 6. Sé que muchos de nosotros hemos oído esta palabra. Quizás probablemente la hemos compartido también, esta palabra del Señor. Pero quiero darle un énfasis en esta mañana y le puse a esta palabra, a esta reflexión bíblica, agua viva y espíritu renovado. Dígale a su hermano al lado: agua viva y espíritu renovado. Esa agua viva y ese espíritu renovado es lo que hace que nuestra vida tenga una transformación y pueda tener un cambio. Y esa agua viva y ese espíritu renovado solamente lo puede hacer Jesús hoy en este tiempo por medio del Espíritu Santo. Amén. Sí. Así que vamos a leer. Ponga mucha atención a la palabra del Señor. Juan capítulo 3 y desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a leer en esta mañana. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto
de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias, Señor, por la alabanza, por la adoración, por la oración, Señor. Pero yo quiero pedirte en esta mañana en forma muy especial, Señor, que tú nos coloques ese oído de discípulo, como también esa lengua de discípulo en esta mañana. Señor, que tú te puedas entronar por medio del Espíritu Santo en esta hora. Señor, yo me vacío de mí mismo, Señor, para que el Espíritu Santo tenga cabida dentro de mí, para que esta palabra, Señor, sea una palabra, no simplemente una palabra más, sino que sea una palabra que cambie, Dios, nuestra vida. Que sea una palabra que transforme nuestro corazón, Señor. Que sea una palabra que no tan solo sea escuchada ahora, Señor, sino que al regresar a nuestros hogares, esta palabra pueda replicar en nuestro espíritu, Señor, y pueda marcar, Señor, nuestra vida. Y que podamos, Señor, entender, Dios mío, que el reino de los cielos ha venido a nosotros y que tiene un concepto totalmente diferente a los pensamientos humanos y naturales. Señor, yo bendigo tu iglesia en esta mañana. Bendigo desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Padre, pero yo pido al Espíritu, así como usó a Joás, rey sobre los 8 años, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea tan transversal, Señor, de las edades. Señor, que el Espíritu cale lo más profundo, Señor. En el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, te pido tu guía, tu luz, tu dirección, Señor, para que tu nombre en esta mañana sea glorificado por medio de la palabra, Señor. Amén y amén, Dios. Aleluya, Jesús. Muchos conocemos esta palabra y esta palabra muchas veces la hemos hablado y se la hemos compartido a aquellos amigos, a aquellos vecinos, a aquellos familiares que muy probable no conocen mucho del Señor o no conocen mucho de las Escrituras o de la palabra del Señor. Pero cada vez que yo voy a este pasaje de Juan, del encuentro de Nicodemo con Jesús, abre una expectativa muy grande en nosotros. Y tiene que ver con cambios, tiene que ver con transformaciones. Y aquí creo entender que el Señor no tiene clases sociales, no tiene gente que tiene mayor intelecto o menos intelecto, porque los discípulos fueron 12 sacados de diferentes posiciones sociales, de diferentes situaciones que estaban viviendo común, y el Señor los trajo para impartirle el reino, para impartirle la voluntad del Padre sobre la vida de ellos. Entonces, cuando vamos a esta palabra nos encontramos que el Señor quiere llamar al hombre que tiene quizás muchos recursos como aquel que no lo tiene, pero tiene que hacer una transformación y tiene que hacer un cambio. Y yo creo que esa es una de las grandes problemáticas que pasa hoy día en medio de las naciones o en medio de la gente, el proceso de la transformación. Y Jesús se lo trata de explicar a un hombre conocidísimo de las Escrituras llamado Nicodemo. Quiero ir de alguna manera desmenuzando este pasaje. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Primer punto, dice que era una persona importante dentro del ámbito de Israel o del ámbito judaico, si lo podemos decir de alguna manera. Era un erudito, era un sacerdote, pertenecía al Sanedrín. O sea, era un hombre que tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. La Torá la conocía, como se dice por ahí, de pe a pa. ¿Sí? Acuérdense que el pueblo de Israel, cuando los niños cumplen 12 años,
no importa el lugar donde ellos habiten, sea en Israel o sea en cualquier nación de la tierra, un judío de sangre, un judío que está de alguna manera sujeto a la nación de Israel, dice que ellos, cuando sus hijos cumplen 12 años, los llevan delante del sacerdote para que ellos le hagan un examen, y les hacen un examen donde ellos tienen que saber la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, porque esa es la ley de Israel. Ahí, bajo esos 5 libros, está la historia de Israel, están los conceptos, están las leyes de Israel. Así como nosotros estamos preparando una constitución o una nueva constitución, Israel tiene una constitución que se llama la Torá, la ley. Ellos se basan bajo esos principios. Entonces, cuando estamos hablando de Nicodemo, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando simplemente de cualquier ciudadano, sino que era escogido dentro de los 71 hombres que pertenecían al Sanedrín, al cuerpo de alguna manera gubernamental de Israel, donde ellos manejaban el ámbito social, el ámbito político y el ámbito religioso, autónomos en Israel. Ellos tomaban las decisiones. Entonces pertenecían a la Corte Suprema, era la ley de Israel. Trataban asuntos penales, civiles y religiosos. Entonces, cuando hablamos de Nicodemo, simplemente no es un nombre, sino que es una persona que conocía las Escrituras, que conocía la ley, que tenía la capacidad de poder discernir o establecer algún tipo de juicio sobre otra persona. A tal extremo, dice el verso 2, si me lo puedes colocar por favor, a tal extremo, en la posición que se encontraba Nicodemo, dice que vino a Jesús de noche. Era tanta la responsabilidad religiosa que tenía Nicodemo, que tuvo miedo, que tuvo quizás vergüenza, no lo sé, si fue miedo de que los demás del Sanedrín sepan que estaba de alguna manera reconociendo a Jesús como alguien que era diferente, o simplemente era alguien que no quiso ser visto por los demás, o simplemente tuvo temor o tuvo miedo. Pero a pesar de toda esa condición espiritual o religiosa que Nicodemo tenía, reconocía algo en Jesús. Y le dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Wow, y eso a mí me impresiona, porque a pesar de toda la armadura, de alguna manera decirlo, de todo el conocimiento que tenía a través de la palabra, a través de la Torá, a pesar de la posición en la cual se encontraba, quizás el temor de poder confrontar esa situación, reconocía dentro de su corazón, dentro de sus pensamientos, dentro de su conocimiento, de que había algo especial en Jesús. Y muchas veces la gente reconoce que hay algo especial en Jesús, pero por causa de su posición, por causa de su postura, por causa de su posición laboral, por causa de su posición como papá, como mamá, qué sé yo, muchas veces por miedo, por temor, aunque sabe que Jesús es la respuesta a muchas soluciones, que es la respuesta a muchas situaciones que nosotros estamos viviendo, dejamos que Jesús siga pasando nomás por ahí. Pero él tuvo una decisión. Él se atrevió, aunque fue de noche, aunque fue medio escondido, reconoció de que Jesús había algo especial en la vida de él. Y cuando dice la Escritura, dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y si hay algo que a mí me marca este versículo, sobre todo la parte B de este versículo, es que la gente va a venir a nosotros, aunque mucha gente pueda decir todo lo que quiera decir, pero hay algo que reconocen en cada uno de nosotros, que hay algo especial en nosotros, como lo hubo también en Jesús. ¿Sí? Porque hay veces que cuando el vecino está en problemas, cuando el compañero de trabajo está en problemas, cuando el compañero de estudio está en problemas, no va
a esos chacoteros, a esos que son pura risa, a esos que no te edifican para nada, sino que van a aquel que dicen, este tiene algo diferente y tiene algo especial. Aunque muchas veces no se abren abiertamente al público, pero muchas veces te visitan a escondidas. O te visitan muchas veces de noche, te visitan de alguna manera porque saben de que en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, hay algo especial en él o en ella. Eso le pasó a Jesús con Nicodemo. Nicodemo reconoció que había algo especial en Jesús. Y eso debe marcar la gran diferencia en este tiempo. Debe el Señor marcar algo diferente en nosotros para que la gente venga a ti y venga a nosotros. Y eso es Cristo en nosotros, ¿sí? La vida de Dios en nosotros. Entonces, la palabra dice que le dice Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Dígale a su hermano de al lado, aquellos que somos de Cristo, dígaselo nomás, así, aquellos que somos de Cristo, señales van a ver. Amén. Va a haber una marca especial de parte del Señor y la gente te va a seguir. Entonces, entendiendo todo esto, Jesús, porque esto es una conversación, esto es un encuentro entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo, con una argumentación tradicional de costumbres, de religiosidad, de sistemas culturales, religiosos que imponían sobre Israel, él venía quizás probablemente con toda una argumentación, con toda una estructura religiosa, como nos sucede a nosotros muchas veces, que hay cosas que no entendemos de parte de Dios, que a los ojos naturales, a los oídos naturales, no entendemos el obrar de Dios, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cómo el Señor hace cosas que muchas veces nosotros en nuestra mente racional no la podemos entender. Y se encuentra con Jesús, la representación del Padre, la representación del reino de los cielos acá en la tierra. No era simplemente una conversación entre Nicodemo y Jesús, era un encuentro entre la tradición, entre la religión, entre la religiosidad y el reino de los cielos manifestado en Cristo. Es mucho más que una conversación cualquiera. Entonces, el verso 3 le dice algo el Señor Jesús. Le dice, de cierto te digo. Cuando el Señor habla de cierto y repite esa palabra, de cierto te digo, significa que Él está aseverando una verdad absoluta. Es importante eso cuando habla la Escritura. Cuando el Señor repite algo es porque lo está aseverando, lo está estableciendo, lo está confirmando. Es así. Mire, la Reina Valera, la lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Dice, y Jesús le dijo, te aseguro que si una persona, o sea, le está diciendo, le está confirmando o le está asegurando, le está afirmando la palabra. Y el versículo dice, respondiendo Jesús se le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué tremenda respuesta, o qué tremenda pregunta, como la quiera ver usted. Pero le dice, de cierto, en otras palabras le dijo, yo te aseguro, te lo doy por sentado, de que para poder entrar en el reino, o más bien para ver el reino, qué interesante eso, porque no le dice para entrar en el reino, sino que le dice que para ver el reino es necesario nacer de nuevo. Wow, cuando yo leo esta palabra, la busqué en varias Biblias y exactamente dice lo mismo, dice para ver el reino. O sea, que para ver el reino en la manifestación de su gloria, en la manifestación de lo que Jesús quiso decirle a Nicodemo, necesitamos verlo con nuestros ojos y necesitamos oírlo con nuestros oídos. Amén. ¿Me hago entender en esta mañana? Sí, necesitamos, dice,
respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que para ver el reino de Dios, por eso que el Señor dice que este mundo está cegado. Por eso dice que hay una ceguera espiritual delante de nosotros que no nos deja ver el reino. Que no nos deja ver el reino, no que los dejemos de oír. Por eso Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Lo que quiero decir es que cuando hay un nacimiento nuevo, se saca la ceguera de nuestros ojos y se revela el reino en su manifestación aquí en la tierra. Amén. Por eso la gente dice, wow, sabe que estaba orando y de pronto vi una visión. Y vi ángeles que subían y ángeles que bajaban como Jacob. Y uno dice, ya que va a ser tanto eso. Es que cuando entramos en el nuevo nacimiento, no solamente nacemos de nuevo, sino que se nos abre una dimensión espiritual que se llama reino de los cielos. Para eso es el nuevo nacimiento. No es para seguir en las mismas costumbres como Nicodemo o en los mismos sistemas religiosos. Hay que producir un cambio, se tiene que producir una transformación en nosotros. Cuando alguien ha nacido de nuevo realmente conforme al diseño que Jesús le establece a Nicodemo, él va a abrir sus ojos espirituales y va a tener un lenguaje diferente, va a tener una actitud diferente porque se le reveló el reino de los cielos. No es lo mismo decir que Jesús cambia a decir que Jesús me cambió. Una cosa es decirlo en la Escritura y otra cosa es vivirlo en mi realidad natural. Es diferente hablarlo que vivirlo, porque cuando se revela el reino es porque verdaderamente nací de nuevo. Por eso el Señor fue específico con Nicodemo. Sabía que estaba frente a un erudito, sabía que estaba frente a alguien que conocía las Escrituras, a alguien que tenía una autoridad espiritual. Y Él se lo establece, le dice, es necesario para ver el reino que hay que nacer de nuevo. Entonces la iglesia, yo no hablo que esta iglesia, yo estoy hablando de la iglesia del Señor. Necesitamos nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que haber un cambio, tiene que haber una quitada de ceguera de nuestros ojos naturales para apreciar o para ver el reino de los cielos. Amén. Es tremendo eso. La palabra ver significa mirar, observar, revelar algo. Por eso me alegro cuando un hermano o una hermana o en la reunión o me escribe por WhatsApp y me dice pastor, apóstol, querubín, no sé lo que quiera. Y me dice, tuve una revelación. ¿Sabe que tuve una visión? Tuve un sueño. Y yo le digo, gracias Señor, porque se le está revelando el reino. Amén. Está viendo cosas que antes no veía por causa de la religiosidad, por causa de lo natural. Entonces, cuando yo veo esa expresión, yo digo, gracias Señor, porque Señor, tú le estás revelando el reino de los cielos. Es interesante esta palabra, ver, porque se abre una ventana espiritual en nuestra vida. Una ventana de alguna manera que estaba cerrada y al momento de entender, de recibir a Jesús, se nos abre esa ventana, se nos abre esa dimensión, se nos abre esa puerta que ya no solamente caminamos en lo natural, sino que ahora también podemos caminar en lo sobrenatural. Amén. Por eso Pedro le dijo, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas, porque le llamó la atención el deseo de Pedro de poder ver lo que vio, quería también vivirlo. Necesitamos no solamente leerlo, sino necesitamos vivirlo. Amén.
Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Clase, primera escuela, ¿sí?, de Casas con Propósito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Diga, repítalo conmigo, diga, de modo que si alguno está en Cristo. Pregunta, ¿cuántos están en Cristo? ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas totalmente nuevas. Amén. ¿Me sigue ahí? Entonces, lo que el Señor está diciendo es que tu forma de vivir antigua ya no corre. Tu mala manera de vivir antigua ya no existe para Dios. ¿Sí? El gran problema es que tenemos que nosotros no lo podemos entender porque no le damos valor al nuevo nacimiento. No le damos valor a ese clic de cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos ese clic de cambio de que yo antes era de esta forma y ahora ya no lo soy, y que aunque yo quisiera hacerlo por mi nueva naturaleza, yo no puedo entrar. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo, le dice, o más bien Nicodemo, en una posición de un pensamiento antes de la transformación, le dice: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque es inexplicable. ¿Sí? Si alguien me dice, yo ya tengo algunos años, y decir, ¿cómo puedo yo entrar nuevamente en el vientre de mi mamá o de mi madre y nacer de nuevo? De alguna manera, bajo el razonamiento de Nicodemo, tiene razón. O sea, lo confronta con argumentación a Jesús y le dice, como muchas veces te argumentan a ti. Y uno le dice, ¿cómo puede entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús, yo creo que siempre estaba presto a esa respuesta, ¿no? Y el Señor le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Wow. O sea, toda esa argumentación que presentó Nicodemo sobre Jesús lo caducó con esa palabra. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí, hermano amado, yo creo que es sumamente importante entender esto. Clase básica de discipulado. Básico. Pero si no entendemos la base, ¿cómo podemos fortalecer la espiritualidad en nosotros? El problema es que si nosotros no tenemos el concepto básico estable y firme sobre nuestra vida, no podemos solidificar o reconstruir o construir sobre ese fundamento. Por eso es que es tan importante eso. Por eso que se lo explicó, quizás con peras y manzanas, Jesús a Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede suceder eso? Lo que vio a Nicodemo lo vio desde el punto natural, porque ese es el razonamiento natural. No puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. No puedo, es imposible hacerlo. Desde mi mentalidad, desde mi forma de pensar, de mi forma de que yo aprendí, es imposible. Entonces Jesús le cambia la posición y le dice, desde tu forma, desde tu manera, desde tu estructura, desde tu religiosidad, desde tu sistema, es imposible. Pero yo te traigo un nuevo sistema que no es de este mundo, que es del reino de los cielos, y en ese reino sí se pueden modificar aún los ADN.
aún los genes de nuestra vida. Amén. Por eso que es necesario nacer de nuevo, no nacer para esta naturaleza, sino que para nacer a una nueva naturaleza, que es la naturaleza del reino de los cielos. Amén. ¿Aló? ¿Están acá? Y se durmieron. ¿Cómo puedo razonar? ¿Puedo razonar con la mente de Nicodemo? Sí, naturalmente sí lo podemos hacer. O podemos razonar conforme al diseño de Jesús en nuestra vida. Porque para el reino de los cielos no hay nada imposible. El problema es que si nosotros seguimos trabajando desde la naturaleza antigua y activamos nuestra vida bajo nuestra naturaleza antigua, entonces es imposible entrar en la nueva naturaleza. Tenemos que despojarnos de la antigua. Tenemos que asesinarla, hermano. Matarla, hacerla morir en nosotros. Colosenses lo dice: deje todo pensamiento, toda ira, todo enojo, toda rabia, todo eso, déjelo atrás y entre en la nueva naturaleza que es del reino de los cielos. Amén. Si no, no vamos a poder ver el reino, no vamos a poder entrar en el reino y no vamos a poder heredar la vida eterna. Porque los que van a heredar la vida eterna son los que han vivido un nuevo nacimiento y manifiestan el reino de los cielos acá en la tierra. Jesús, por eso Nicodemo persiguió de noche a Jesús. ¿Cómo puedo yo nacer siendo viejo? Aquí hay una palabra para mí que son claves, dos palabras. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice, la escritura dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, ¿qué dice? Vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay una oración que yo siempre hacía, hermano amado, y yo me voy a confesar hoy día. Yo, por 2 años y un poquito más, anhelé el bautismo del Espíritu Santo. Y acá hay un pensamiento, algunos dicen que cuando ya nacimos de nuevo ya viene el bautismo. Es un tema que... Pero yo entendía de que yo tuve una experiencia hermosa cuando recibí a Jesús, como la hemos tenido cada uno de nosotros. Pero algo pasó a mí que yo me agarré de la banca y me temblaban las piernas y me pasó algo que inusual. Primero, algo inusual. Pero en ir indagando, comenzamos a buscar el rostro del Señor, a buscarlo, a orar, a entender dónde me estaba metiendo, porque en realidad no comprendía qué es lo que era. Entonces en algún momento fui a una determinada iglesia y venía un pastor de Estados Unidos y de repente se para en el púlpito y hace una oración y comienza a hablar en lengua y cambia un ambiente, la atmósfera, y yo me agarró un miedo. Y una hermana que estaba atrás de mí empezó a saltar y a gritar. Y yo dije, esto es una cosa de locos acá. Porque no entendía el movimiento del Espíritu. Pero me atraía. Entonces empecé a buscar. Y en ese buscar, en esa ansiedad, me encontré con el bautismo del Espíritu Santo. Yo dije, esto de hablar en lengua, habrá que aprenderlo, será un idioma. Y empecé a indagar. Entonces algunos hermanos más racionales, humanamente hablando, no voy a decir racionales, no le voy a decir que eran faltos de espíritu. Bueno, lo dije, ¿no? Pero eso. Entonces me dijeron, no, ¿sabes lo que pasa? Que en esas denominaciones les enseñan a hablar. Entonces tú empiezas a hablar rapidito, se te traba la lengua y listo. ¿Sí? Y empezás a hablar rapidito y estás hablando en lengua.
Y algunos les enseñan algunas palabras, entonces hay unos que dicen una palabra, una palabra. Rama seca, rama seca, rama seca, rama seca, rama seca. Y se secó la rama. Entonces en mi mente empezó una confusión y decía, wow, qué pasa. Y indagaba, y yo sabía que no era solamente eso, sino que había algo más. Y empezamos, 2 años, escuche esto, 2 años, en medio de una congregación donde ni siquiera se hablaba de eso. Y empezamos a buscar en el baño, a donde había, yo buscaba eso, hasta que un día llegó la presencia del Señor. Y yo estaba orando, y fue mi pastor en ese momento, que va donde mi esposa, y ella está adelante, y me llama a mí, y me dice, pon las manos sobre ella, porque va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Señor me mostró que venía una paloma sobre ella. Y dije, si yo lo quería para mí, no lo quería para ella. Como que, Señor, te equivocaste. Ni ella ni lo ha buscado, no, si lo buscaba también. Entonces, ese domingo voy yo y pongo las manos sobre ella y ¡fum! Y empiezan así, hermano, pero una cosa, ¡paz! Se le abre la boca y empieza a hablar en lengua. Y yo la miraba, yo la miraba. Y yo trataba de hablar y no pasaba nada. Yo trataba de buscar la forma de poder hablar en lengua y no podía. Al siguiente domingo, yo estaba en medio de la adoración y yo vi venir la paloma del Espíritu Santo que se posó en mí. Y cuando yo estaba adorando, empecé a hablar en lenguas. Y desde ese día en adelante, hermano, yo oraba y ya no quería hablar en castellano. Y empecé y una hermana me decía, es como una plantita y que regala todos los días. Amén. Yo la regaba todos los días con oración. Y empezamos a hablar el lenguaje del Espíritu. Ya hay momentos en que nosotros no hablábamos en castellano en nuestras oraciones, hablábamos en lengua. Hay veces que traducimos lenguas cuando muchas veces estamos ministrando. Y yo entiendo en castellano las lenguas de ella, como las de Jessica, muchas veces en adoración también las he entendido. Un lenguaje del Espíritu. Y no estoy hablando de mí, simplemente quiero hacer un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hermano amado, lo que quiero decir es que para poder entrar a la nueva naturaleza tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza. ¿Sí? No se piense mal. ¿Sí? Hay que despojarse de la vieja, pero la vieja naturaleza, para comenzar la nueva naturaleza en el Señor. Entonces, el Señor explica acá muy bien, el libro de los Hechos capítulo 3, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos. ¿Cuánto quieren refrigerio del Señor? ¿Cuánto queremos un avivar del Espíritu Santo en nuestra vida? Un derramar de su presencia en nuestra vida. Cuando se derraman los cultos en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la administración, son los tiempos de refrigerio del Señor, son los tiempos de gracia, son los tiempos de bendición que el Señor tiene para nuestra vida y que queremos, ojalá todos los días, en cada momento, sean esos tiempos gloriosos y maravillosos donde se derrama esa unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo, para que nosotros vivamos esos tiempos de refrigerio, para que nosotros vivamos esos tiempos de gozo, esos tiempos de comunión con el Señor, esos tiempos donde el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas en todo aspecto y en toda área de nuestras vidas. Porque déjeme decirle que cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando venimos a vivir una nueva vida en el Señor, se rompen los paradigmas, se quebrantan los yugos, se rompen las cadenas sobre nuestra vida y el Señor abre una nueva dimensión para nosotros. Y no tan solo tiene que ver con los ámbitos espirituales, sino que en todas las áreas de nuestra vida el Señor comienza a fortalecer, a bendecir y a abrir camino donde muchas veces no lo había. Amén. Pero para vivir esos tiempos de refrigerio,
esos tiempos gloriosos del Señor, hay un antes y ya hay un pero, que se llama arrepentimiento y conversión. Que es como que la iglesia lo ha olvidado eso. Ay, quiere sentir la gloria de Dios, quiere ser lleno del Espíritu Santo, queremos hablar en nuevas lenguas sin habernos arrepentidos y sin habernos convertidos al Señor. Y arrepentimiento, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de nuestra mente. ¿Sí? Cuando yo reconozco que lo que yo estoy haciendo no es grato delante de la presencia del Señor, entonces yo me arrepiento delante de Dios. Y arrepentirse tiene que ver con un cambio, tiene que ver con una actitud diferente, tiene que ver con cambiar o transformar a un estilo de vida. No puedo tener la mente antigua, tengo que tener la mente nueva. Y eso tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. No puedo estar pidiendo oración por alguien, y si esa persona que tú has orado y has orado no se convierte, después te aburrí y le decís que se vaya a la punta del cerro nomás. Porque a veces dan ganas de decirle eso a la gente, con la naturaleza vieja. ¿Sí? Gracias, hermano. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de nuestra mente, con un cambio de paradigma en nuestra mente, con un cambio de pensamientos. Por eso Romanos 12:2 dice que renovemos nuestro entendimiento. Amén. Y cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, renovamos nuestra actitud. Amén. Cuando se renueva nuestra mente, se renuevan nuestras actitudes. Entonces, lo que el Señor quiere para que nosotros vivamos tiempos de refrigerio, necesitamos que nuestra mente sea totalmente renovada por el Señor. Y eso tiene que ver con arrepentimiento. Arrepentirse es ir en una dirección y es darse vuelta y seguir en otro rumbo. Arrepentimiento significa estar viviendo la naturaleza antigua, sacarla de mi vida y comenzar una nueva naturaleza en el Señor. Y no es fácil. No es fácil, porque el paradigma está en nuestra mente, no está en nuestro corazón. Nuestra mente es la que tiene que ser renovada total y completamente por nosotros. Lo hablamos hace un tiempo atrás. Necesitamos renovar nuestra mente para cambiar nuestras actitudes. Pero si no nos arrepentimos, entonces es imposible que vivamos una conversión, porque la conversión significa transformación. O sea, arrepentimiento es: yo me arrepiento de lo que hice, y por causa de ese arrepentimiento viene un proceso que se llama conversión o que se llama transformación. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Jesús estaba en las bodas de Canaán y estaba la fiesta que ardía, parece, porque hasta el vino se terminó. Y Jesús dice que hizo su primer milagro en ese casamiento, en esa fiesta. Así que el Señor Jesús era fiestero. ¿Sí? Dice algunos que se lo pasaba de fiesta en fiesta. Lo pasaba re bien. ¿Sí? Pero dice que la madre de Jesús le dice a Jesús que el vino se terminó, y le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no llega mi tiempo. Pero traen agua. Agua. No sé cuánta cantidad de agua, no lo he profundizado eso, pero trae agua, porque el vino se había terminado. Y le traen, no sé, un barril, no sé cuánta cantidad de agua. Agua pura. Y el Señor hace una transformación de esa agua y la convierte en vino. A tal que el maestro de sala dice: generalmente el vino mejor se sirve al inicio, pero ustedes han guardado el mejor vino para el final. Eso significa que cuando el Señor hace algo, lo hace bien.
O sea que cuando hay un verdadero nacimiento y un verdadero arrepentimiento, esa transformación y ese cambio es real y es verdadero, es porque hubo un cambio por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo en nuestra vida. ¿Aló? ¿Me entiende para dónde voy? O sea, mire para dónde el Señor me va a llevar con esto. Que el que no ha vivido arrepentimiento, su mente renovada y una conversión en su vida, no puede manifestar las cosas espirituales del reino de los cielos. Y no es porque el Señor diga, a este lo voy a ungir más porque es más bonito. Y ya este es más bonito que este. Entonces lo voy a ungir más a él. No. No tiene, dígale, no tiene que ver con Dios. Dígale, tiene que ver conmigo. Contra más él se arrepiente, va a cambiar su actitud. Y si cambia su actitud, entonces más refrigerio va a venir para él, porque el favor de Dios va a estar por causa del arrepentimiento y la conversión que él tiene. Por eso que hay gente en la iglesia que está 10, 20, 30 años en la iglesia y no vive refrigerios de Dios y se cuestiona y se paraliza y dice, no, es mala iglesia porque todos crecen, menos yo. Todos prosperan, menos yo. La pregunta es, ¿me he arrepentido de verdad? Porque si me he arrepentido de verdad y me he convertido de verdad, el fruto del resultado es refrigerio de Dios en nuestra vida. Procesos van a haber antes de ese refrigerio del Señor. Pero aunque Job perdió mujer, hijos, ganado, todo lo que perdió, casa, todo, fueron 8 meses. 8 meses. Y luego de eso, el Señor se lo duplicó. Algo está pasando. O Dios se está equivocando, o la iglesia está fallando en la actitud, o en la forma de tomar arrepentimiento, o en la forma de tomar conversión en nuestra vida. Entonces lo que Jesús hace con Nicodemo, o lo que Nicodemo produce con Jesús, es más que simplemente una conversación, sino que es un rompimiento de paradigmas en su vida. Y el Señor en el verso 5, hablamos de eso, de lo que tiene que ver con conversión. Hay una palabra, no lo busques, sí, dice en primera de Pedro 2, verso 9 y verso 10, lo voy a hacer al revés, y después voy a leer el 10 y el 9, o lo voy a compartir. Dice, antes que nosotros no éramos pueblo de Dios, que estábamos alejados de Él. Pero el verso 9 dice que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, antes no éramos algo, pero ahora lo somos. Eso tiene que ver con un cambio. Iglesia, por favor, yo lo que quiero explicar en esta mañana es que necesitamos arrepentirnos de verdad y necesitamos convertirnos de verdad. Porque si no, el refrigerio del Señor no va a descender sobre nuestras vidas. Verso 5 le dice Jesús a Nicodemo, le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? O sea, Nicodemo estaba afuera, pero cuando él iba a producir ese cambio del agua y del Espíritu, va a entrar o se va a introducir en el reino de los cielos. Y nacer del agua
Y nacer del Espíritu tiene que ver con transformación. Quiero que pongas Juan capítulo 4, verso 10, y ahí voy rapidito porque necesito decir esto. Usted recuerda a la mujer samaritana, ¿no? ¿Ha leído la mujer samaritana? Acuérdense que Jesús no podía entrar a Samaria porque entre judíos y samaritanos no se podían ver. Pero en el tercer viaje, cuando Jesús iba para morir allá en Jerusalén, pasa por Samaria y se encuentra con esta mujer. Y la mujer dice que judíos y samaritanos no se podían ver, y Jesús comienza a conversar con ella. Y le dice, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dígale a su hermano al lado: necesito agua viva. Amén. Agua viva. No sabes quién está conversando contigo, pero si tú supieras que él te puede dar de beber, dice, tú le pedirías, él te daría agua viva. Y esto tiene una particularidad, hermano, muy importante. En el original, la palabra agua significa idor, que significa cualquiera que deposita o saca agua de la tierra. Esa es agua natural. Y en el griego es idor. O sea, yo voy a un río, voy a una vertiente, saco agua. Esa es agua natural, que significa idor. Pero la palabra viva no es solamente agua, sino que la palabra es viva, agua viva. La palabra viva es sao, que proviene de la raíz zoe, que hace referencia no solo a la vida temporal, sino a la vida eterna. O sea, lo que el Señor le está diciendo a la mujer samaritana: tú me vas a dar agua de este pozo que le dio Jacob a tu familia y a tus generaciones anteriores, pero el agua que yo te voy a dar es agua que salta para vida eterna. Agua viva. Y la agua viva en nosotros es el Espíritu Santo. Cuando esa agua salta para nosotros o se produce en nosotros, esa agua viva va a revolucionar nuestro interior y nuestra mente y nuestro corazón, y no va a pensar solo en este mundo, sino en la eternidad que el Padre tiene para nosotros. Es que cuando se mete Jesús en nuestros huesos, cuando Jesús se mete en nuestra vida, cuando el Señor, nosotros lo recibimos y nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, lo que hace el Espíritu en nosotros es que nos da agua viva, agua eterna, agua que produce en nosotros un despertar espiritual en nuestra vida. O sea, yo no concibo que una persona haya nacido de nuevo y vive en la naturaleza pasada. Es porque todavía no vive una vida de arrepentimiento y una vida de conversión, porque esa agua viva que está dentro de nosotros nos va a nutrir para la eternidad. No solamente nos está preparando para ahora, sino que nos está preparando para una vida eterna. Y eso es poderoso. Y eso es glorioso. O sea, lo que portamos como pueblo del Señor, lo que portamos como iglesia del Señor es agua vida, agua de vida, agua viva en nosotros, que hace que produzca en nosotros un refrescar. Por eso dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué hace el agua? Que es el Espíritu. Nos vivifica, nos refresca. ¿Me entiende, hermano? No se trata de Él, se trata de nosotros. Apocalipsis, ya estoy terminando, 7:17 dice así. Apocalipsis 7:17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Amén.
Dice que los pastoreará y los llevará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 22, verso 1. Dice la Escritura, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No habrá necesidad de luz de día, ni el sol de día, ni la luna de noche, sino que el resplandor de su gloria va a iluminar el lugar donde vamos a estar. Y dice que va a correr un río de agua de vida en medio de nosotros. Ese río de agua de vida está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos decir que tenemos falta de algo, porque el Señor depositó agua viva dentro de nosotros. Pero tenemos que hacer una gran separación, como lo separó Nicodemo, que venía con toda su argumentación sobre Jesús, y venía Jesús con un reino para ofrecerle a Nicodemo. Juan 19 dice que después que Jesús fue entregado para la sepultura, aparece Nicodemo con 100 libras y unas mirras y algo, porque da a entender que sí, verdaderamente Nicodemo se convirtió al reino de los cielos. ¿Por qué no podemos producir vida del Espíritu nosotros? ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto vivir la vida del Espíritu? La manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. O porque estamos viviendo una vida conforme al diseño natural antiguo y no hemos podido entrar a la nueva naturaleza. O necesitamos verdaderamente arrepentirnos y convertirnos de verdad para que venga la presencia del Señor sobre nuestras vidas. Quiero que te coloques en pie, por favor. Quiero solamente dejar la guitarra acá. Quiero despedirme de la gente que está en internet, porque quiero orar por ustedes en esta mañana. Pero queremos sincerarnos delante de la presencia del Señor. Formado en el secreto, aliento de vida pusiste en mí. En tus manos estoy seguro, mi vida pertenece a ti. Yo voy más profundo, buscando tu rostro. Quiero conocer tu corazón, tu corazón. Formado en el secreto,
estoy